Radio Alabanza, la sintonía que lleva a Dios, le invita a nuestra transmisión en vivo. Comenzamos. Y el Señor ahí me volvió a visitar y me dijo que me estaba esperando. Y le voy a contar un sueño que tuve. El Señor me mandó un sueño donde yo iba corriendo en una colina con mi hermana aquí presente. Yo iba corriendo cansada, no sé cuántos han ido allá por el Cerro Verde, solo es para arriba. Y entonces en un lugar parecido a ese yo iba corriendo con ella, había monte aquí y monte aquí. Entonces yo cuando volteé a ver para atrás, yo vi que un tren nos iba siguiendo con un montón de gente y pude ver a algunos de mis vecinos ahí en el tren y sacaban las manos y nos hacían así, miren, como acusándonos, siendo el acusador de nuestras almas, haciéndonos, señalándonos con el dedo, hermano. Entonces eso yo lo pude ver y entonces yo me sentía angustiada y corría y yo miraba y yo me asustaba, pero yo sentía que ese tren no nos alcanzaba, solo miraba que nos señalaban. Cuando encontré una vereda y yo le dije a mi hermana, mira, metámonos aquí, y nos bajamos a esa vereda y el tren pasó de largo. Y cuando pasó el tren, sabe que cayó en un precipicio. Aquellas personas que nos señalaban con el dedo cayeron en un precipicio, como ver ese barranco, y pasó un solo y ahí cayó. Yo solo vi la polvazón. Al ver eso, seguimos caminando por esa vereda y sabe que yo vi un lago tan hermoso y árboles por todos lados, y en medio del lago estaba el Señor Jesús. Y nos dijo, vengan acá. Yo pude ver sus vestiduras, sus manos. Y sabe que caminamos sobre las aguas aquellas, hermano, en mi sueño. Y me agarró a mí de una mano y la agarró a ella de la otra mano. Y solo nos preguntó, ¿dónde están los que los perseguían? Ya no existen más. Esas fueron las palabras de mi bendito Señor. Y por eso estoy yo ahora aquí. Por eso estoy aquí. Porque Él me ha perdonado, me ha salvado, me ha restaurado el corazón, la vida. Amén. Por lo tanto, glorifico a mi Señor porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno con mi vida y con la vida de todos nosotros, amén. Porque es un privilegio, hermanos, de ser cristianos. Es un regalo grande que el mundo lo quisiera tener y no puede. Créame que yo visito personas para evangelizar, las voy, las visito, hablo, las escucho primero y veo su problema, su angustia, pero le reclaman a Dios por su situación. Y dicen, por ejemplo, tengo un primo que hace poco yo decidí estarlo visitando todas las noches después de mi trabajo. Y yo le digo, y le pregunto, y lo comienzo a escuchar. Y me comienza a decir, si yo hablo con Dios y le digo, ¿por qué me tenés así? Esas son las palabras que le dice a Dios. Y yo le digo algo, ¿sabes una cosa? Dios es soberano. Amén. Nosotros no somos nadie para reclamarle a Él, hermano. Sino que nosotros simplemente tenemos que pedirle misericordia al Señor para que Él se apiade de nuestra vida. Sin embargo, el mundo le reclama el por qué. No tienen por qué. Mire, al siervo Job, dice la Biblia, yo le leí esa porción a él. Dice, él era perfecto, recto, apartado de maldad. Era un hombre justo. Hacía él holocaustos hasta por sus hijos todos los días. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Si a veces ni nos acordamos, hermano, de orar. Porque usted está afanado en los quehaceres de la vida. Mas sin embargo, le reclamamos a Dios cuando nos pasa una situación. Cuando nos pasa algo difícil, a Él le echamos la culpa.
Pero cuando venimos al culto, cantamos Mi alma volará. Pero cuando estamos enfermos y nos dicen en el hospital usted va a morir, no queremos, hermano. Y le decimos, Señor, ¿por qué? Y no usted está esperando ver al Señor. Y entonces, ¿por qué se enoja cuando le dicen que se va a morir? Se tiene que alegrar porque tiene que decir, muy pronto voy a ver el rostro de mi Señor. Eso es lo que tenemos que decir los cristianos. Mas sin embargo, no, hermano. Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Y fíjese que hay dos maneras de vivir. Una, usted puede alegrarse porque va a ver al Señor. Y la otra, si usted dice, Señor, no te he servido lo suficiente, así que por tus llagas hemos sido nosotros curados, en esta hora soy sano para la gloria tuya. Pero el cristiano a veces no entiende para qué el Señor lo llamó. No entendemos para qué nos ha llamado a ser cristianos. Si nosotros entendiéramos, nuestra vida fuera distinta, hermano. No nos apegáramos a la materia. No dijéramos esto es mío o lo otro. La Biblia dice que solo somos mayordomos de las cosas que tenemos. Que el Señor, porque de Él es todo. Mas sin embargo nosotros nos vanagloriamos y decimos mi carro, mi casa, mío. Cuando el Señor es de Él, Él es el dueño del oro y la plata y de todo. Pero nosotros nos enseñoreamos en cosas de este mundo que son pasajeras y que son perecederas. Y no ponemos los ojos en el cielo, donde ahí dice la Biblia que ni el orín corrompe, dice la palabra, ni el ladrón roba. Allá es lo eterno, allá es lo verdadero. La vida es pasajera, 70 y 80 años es la vida del hombre. ¿Sí o no? ¿Cómo pasan los años? Cuando venimos a sentir, ¿verdad? Yo hace poco tenía 15 años, dice. El doble ya. Algunos el triple. Al otro ya están pidiendo que les echen agua bendita, hermano. Y otros dicen, la tierra me está reclamando ya. Pero dice que para nosotros el morir es ganancia. Así que dándoles ese pequeño testimonio, porque ahí no estábamos predicando, vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Y le voy a invitar que en reverencia se ponga de pie y abra su Biblia en el libro de los Hechos. Capítulo número 26. Y el versículo que vamos a leer del 14 al 18, hermano. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Quiero referirme y quiero ponerle un tema a esta predicación. Espero que ustedes no se duerman, hermanos, sino que así como muchas veces pasan en el Facebook hasta la 1 de la mañana, hermano. Valga el comercial, por favor, y no se duerma porque va a escuchar palabra. Dice, me voy a enfocar en el tema: el Señor Jesús cambia el nombre que nos han puesto. Dios es capaz de cambiar el nombre que un día el mundo nos puso. Dios es capaz de cambiar nombres y se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Me quisiera enfocar en dos apóstoles, hermana, en la vida de estos dos apóstoles, que una es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo. Dice la Biblia, lo que hemos leído, que fue llamado de esta manera. Dice que fueron postrados en tierra, él y la gente que iba con él. Fueron postrados en tierra. Y hermanos amados, Pablo, que antes se llamaba Saulo, era perseguidor de la iglesia. Dice que mataba a los hermanos, odiaba a la iglesia de Cristo, era un hombre sanguinario, era un hombre que se dedicaba a destruir la obra de Dios. Usted no se imagina, nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque en este país, gracias a Dios, no ha sucedido eso. Cuando a los hermanos los quemaban, mis amados hermanos, o los metían en hoyos y los apedreaban, eso pasaba en el pueblo de Israel. Que cuando se levantaba el cristiano, era perseguido. Y uno de los perseguidores de la iglesia era Saulo de Tarso. Y este hombre, dice la Biblia, que iba a hacer la maldad, a destruir. Digamos que él viniera aquí ahorita y estuviéramos en ese tiempo, nos morimos todos, hermano. ¿Usted cree que alguien que mate a la iglesia de Cristo tiene perdón, hermano? Nosotros lo condenamos, hermano. Nosotros lo condenamos. Porque imagínense, cuando alguien nos hace algo a nosotros, ay, el Señor te va a castigar, le decimos. Porque te estás metiendo con un hijo de Dios. Así le decimos nosotros. Porque nosotros somos vengativos, hermano. Y claro que Dios puede hacer justicia, pero la Biblia dice que Cristo como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. Nosotros no abrimos la boca, las manos, corremos, agarramos así es posible un cuchillo y queremos matar a la gente. Cuando nos hacen algo, cuando nos dicen algo. Mas sin embargo, este hombre, mis amados hermanos, que se había dedicado a la maldad, el Señor lo postra en tierra, porque primero Dios va a hacer que el hombre se humille. Porque ante los ojos del Señor nos tenemos que ser humillados primeramente. Y viene Dios y postra en tierra a este hombre junto con los que iban con él y lo dejó ciego ahí, hermano. Lo dejó ciego. Pero le dice, ponte en pie, le dice después. Yo soy Jesús al que tú persigues, porque al que persigue a la iglesia no nos persigue a nosotros, persigue a Cristo, hermano. Porque Él es el que ha dado la vida por nosotros. Entonces este hombre, después de ser un malvado, un asesino, hacedor de maldad, viene el Señor, lo restaura, lo levanta, lo llama
Para que le sirva, le dice, tú le vas a predicar a los gentiles, tú vas a ir. Después aquel que negaba la fe y que decía que no creía en el cristianismo, viene el Señor, lo convierte, porque Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Nosotros podemos ser renovados. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque muchas veces, mis amados hermanos, los cristianos nos envanecemos y decimos nosotros, yo gracias a Dios no soy pecador. Yo gracias a Dios, ¿cómo voy a cometer ese pecado que cometió esa hermana? Aleluya. Pero sabe una cosa, eso a veces nos revocan las palabras. A veces no nos damos cuenta que tenemos hijos. Y lo que nosotros señalamos al hijo de otro, mire, cuando crece su hijo, el mismo pecado comete que el que usted señaló. Mas sin embargo, porque la vida así es. Mas sin embargo, nosotros nos dedicamos a eso, a criticar al hermano. A ver, ese hermano no. Yo creo que ni se va a salvar de sí. Mas sin embargo, el que conoce los corazones es el Señor. ¿Qué tal, mire usted, que usted está criticando y qué tal aquel hermano al que usted critica ahora todas las madrugadas y le pide misericordia a Dios? Usted no sabe, hermano, cómo Dios puede bendecirlo, ayudarlo, levantarlo, hermano. Usted no sabe con qué poder el Señor puede levantar a aquella persona, así como levantó a Saulo de Tarso y le cambió el nombre y le puso por nombre Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y lo mandó a predicarle a nosotros, a los que no teníamos esperanza. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos somos nosotros los que le hemos recibido en el corazón. Mas sin embargo, era un hombre despreciable, pero Dios es capaz de cambiar todas las cosas. Dejemos, vamos a leer otra cita, hermano. Vamos a leer siempre en el libro de los Hechos, capítulo número 13 y versículo 9. Gloria a Dios. Para los que no leen mucho, pueden aprender esta noche. Aleluyita. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Entonces Saulo, aquel asesino, aquel matador, aquel perseguidor, ahora está lleno del Espíritu Santo, porque ahora ya no se llama Saulo, ya no se llama asesino, ya no se llama perseguidor, ahora es Pablo el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia. Dios es capaz de cambiar nuestra vida cuando Él nos visita, cuando Él nos llama, cuando hace que nos arrodillemos. Es capaz de quitarnos el nombre, el mal nombre que teníamos antes. Ahora nos hace que tengamos un buen nombre, que somos hijos de Dios. Tenemos también, mis amados hermanos, al apóstol Pedro. El apóstol, antes de ser apóstol, dice la Biblia que se llamaba Simón. ¿Sí o no? Pero cuando el Señor Jesús lo vio en la barca, él era pescador, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Simón, ven, le dijo, te haré pescador de hombres. Y dice que en aquella hora él le siguió. Y el Señor le cambió el nombre. El Señor le puso Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia.
Oiga las palabras de poder que les dio a estos dos hombres. Sobre esta roca voy a edificar la iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca que es Cristo. Porque Pedro le había reconocido al Señor quien Él era. Mas sin embargo, Pedro estaba lleno de rajaduras, estaba lleno de equivocaciones, estaba lleno de incredulidad, estaba lleno, mis amados hermanos, hasta de blasfemia. Porque después de andar con el Señor caminando, Pedro vio cómo el Señor hacía milagros, ¿sí o no? Pedro vio cómo Dios, cómo Jesucristo se glorificaba en las multitudes. Pedro vio cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Incluso le dejó una canasta a él también. Por su incredulidad, el Señor le mostraba a Pedro. Y fue el único, mis amados hermanos, que caminó también sobre las aguas. Pero su incredulidad también lo hundió. Pedro era un hombre que se equivocaba mucho. Incluso el día, mis amados hermanos, que estaban en la cena del Señor, Pedro, mire, así como somos nosotros, ¿verdad? Que prometemos una cosa y hacemos otra. Así hizo Pedro. Señor, yo nunca te dejaré. Señor, yo daría hasta mi vida por ti. Así le dijo Pedro. Mas sin embargo, mis amados hermanos, como el Señor todo lo conoce, nos conoce a nosotros, ¿sí o no? Conoce que va a estar adelante. Y le dijo el Señor: Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro se quedó asustado y dijo: no, Señor, ¿cómo te voy a negar? ¿Verdad? Mas sin embargo, mis amados hermanos, cuando llegaron a buscar al maestro, cuando llegaron a buscar a Jesús para apresarlo, para llevarlo a castigarlo y a crucificarlo, ¿qué hizo Pedro? Si ustedes saben, se recuerdan. Cuando lo llegaron a buscar, ¿qué hizo? Salió a defender a Jesús, ¿verdad? Sacó la carne, ¿va? Porque vino y sacó la navaja. Dígame usted, ¿qué hacía un discípulo de Cristo armado, hermano? Pedro andaba en la carne. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó su arma, ¿verdad? Y la primera reacción del ser humano. Él decía que estaba defendiendo a Cristo, ¿verdad? Porque era un hombre lleno de errores, hermano. Y vino y agredió a otra persona. Mas sin embargo, el Señor repara todo lo malo que nosotros hacemos. Repara nuestros errores. ¿Qué hizo Jesús en aquel momento? ¿Verdad que le puso de nuevo la oreja al soldado que Pedro se la quitó? ¿Cuántas orejas ha volado usted? El Señor es capaz de restaurarla porque Él repara nuestros errores. Los errores que cometemos, el Señor los repara. Él es perfecto porque Él nos ama y somos sus hijos. Y sabe que estamos llenos de errores, hermano. Entonces, siguiendo con el Pedro, vea que lo hemos agarrado aquí de pobrecito Pedro. En aquel momento, porque hoy no, hermano. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Después se fue, ¿verdad? Detrás, escondiéndose, viendo todo el escenario, cómo castigaban a Cristo por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Vino Pedro y fue cobarde también, hermano. Allá fue valiente y sacó el cuchillo. Pero cuando vio lo que le estaban haciendo a Cristo, aquí ya fue cobarde, hermano. Nosotros a veces somos, a mí ¿qué pasa? Que me hagan lo que quieran. El Señor me libra en su mano, ¿verdad?
Pero cuando nos llegan las situaciones, hermanos, en verdad enfrentarlas. No somos valientes porque como queremos hacer las cosas en la carne, y en la carne nos sirve. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo es otra cosa. Tenemos poder, tenemos autoridad. Y eso viene del cielo, no de nuestra prepotencia. Pues Pedro le dijeron, este es el que andaba con Cristo. No, yo no soy mujer. Yo no. Yo maldigo a ese hombre, dijo. Imagínese al grado que llegó Pedro. Sí, tú eres el... No, yo no fui. Y canta el gallo, hermano, la tercera vez. ¿Y qué hizo Pedro? Después lloró amargamente, así como nosotros hemos llorado a veces. Cuando le fallamos al Señor, hemos llorado amargamente. Porque no quisimos tal vez hacerlo, pero en el momento, hermanos, no lo pensamos, solamente lo hicimos. Pero tenemos un Dios de misericordia que sabe perdonar. Que sabe perdonar y que sabe cambiar nombre. ¿Qué pasó con Pedro? Dice la palabra del Señor también en el libro de los Hechos, hermano. Y poniéndose en pie, Pedro con los 11, ¿a dónde estaban en ese momento? Si leen ustedes van a saber. ¿Quién más opina? ¿A dónde estaba Pedro cuando dice la Biblia? Y poniéndose en pie con los 11. ¿A dónde estaban? Estaban esperando la promesa. Ustedes cantan esa alabanza, yo la oí que la estaban cantando. Pero ¿y por qué la cantan, hermano? Y no saben por qué la cantan. ¿Sabe que hasta para cantar nosotros tenemos que saber el por qué, hermano? Porque casi la mayoría de alabanzas están en la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Fíjese que yo discipulo a varias personas y un día estábamos leyendo y me dice, eso está en una alabanza, eso está en una alabanza. Sí, ahí están todas las alabanzas. Porque tienen que ser inspiradas. Esta es inspiración del Espíritu Santo. Entonces las alabanzas tienen que ser inspiradas por el Señor, ¿sí o no? Pues siguiendo con Pedro, hermano. Después de haber sido aquel hombre negador, maldiciente, cuchillero, no le pudo dar de comer a las personas allá, no pudo hacer milagros, no pudo Pedro sacarle los demonios al que vino endemoniado, no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo en aquel momento. Mas sin embargo, dice la Biblia que cuando ellos estaban esperando la promesa, el primero que se puso de pie, dice que el Señor le repartió lenguas. ¿Sí o no? ¿Y cuántos han leído? El Señor le repartió lenguas a cada uno. Y dice que Pedro, oiga bien, Pedro, ¿por qué no fue otro pues? Sino que fue aquel lleno de errores. Poniéndose en pie con los 11, comenzó a predicar su primera prédica acerca de la muerte de Cristo. Y comenzó a decir, ustedes varones israelitas han matado al autor y consumador de la vida. Les dijo de todo, ¿sí o no? A los que habían crucificado al Señor. No a los soldados romanos, sino que a los que dijeron, mátenle, crucifíquenle, así decía la gente. Entonces Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando él pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y que no era aquel que se llamaba Simón. Oiga bien, la sombra de Pedro. Usted quiere, hermano, que cuando venga aquí, usted viene enfermo y le dice, hermano, ore por mí, pastor, porque quiero ser sano, le dice usted, ¿verdad?
Y usted quiere que el pastor esté 3 horas orando por este y que es sano y que es sano. La Biblia dice, no se moleste cuando su pastor le diga, sé sano en el nombre de Jesús, y se acabó. Y usted dice, y solo eso me va a decir, hermano. Pues sí, y no es la palabra poderosa. Si cuando Pedro pasaba, la sombra sanaba a los enfermos, porque la gente tenía fe y ese hombre iba lleno de fe. Y oiga bien otra cosa. Fíjese que nosotros a veces en el evangelio, nosotros queremos que Dios nos dé dinero y que nos dé cosas materiales. A veces queremos, ay, ¿por qué nací pobre? Decimos nosotros. ¿Verdad que sí? Para no trabajar, decimos nosotros. Pero fíjese que los ricos trabajan más que nosotros. Porque ellos no se despegan de sus empresas, hermano. Pero sin embargo nosotros anhelamos lo que ellos tienen. Porque nosotros quisiéramos tener. ¿Cuántos quisieran tener? No me digan que no, hermano. Hay que ser sinceros. Quisiéramos tener. Y no nos rebuscáramos, hermano. No trabajar, ¿verdad? Pero le voy a decir esto. Fíjese, ¿qué sería más importante tener? ¿Tener dinero o tener poder? Fíjese que la Biblia dice que iba Pedro con Andrés. Iban caminando para el templo donde ellos iban a orar todos los días. Y estaba un hombre afuera del templo que era paralítico. Pedro y Juan, perdón, hermano. Era paralítico, ¿sí o no? Dice que estaba pidiendo limosna ahí. Él no estaba pidiendo que lo sanaran, hermano. Él estaba pidiendo limosna. Mas sin embargo, Pedro le dice, oro y plata no tengo. Pero ¿y entonces por qué queremos dinero nosotros? Pidamos primero poder. Aquellos no tenían dinero, hermano. Porque él es oro y plata no tengo. O sea, se lo dijo claro. No tenía. Porque si hubiera tenido le hubiera dado, hermano. Pero lo que tengo te doy. Y en ese momento levantaron, y dice la Biblia que ese hombre tenía años de estar afuera de ese templo y no podía caminar, y eso fue que lo vio todo el pueblo. Aquel hombre que había negado a Cristo ahora estaba levantando un paralítico. Entonces, la pregunta para ustedes ¿es capaz Dios de cambiarnos la vida? Entonces, ¿por qué cuando usted ve a un hermano que antes era pecador, usted dice, ¿qué hace este aquí? Así dice la gente. O cuando lo ve con la Biblia, uy, ese hoy se convirtió. Yo ni creo, dice la gente. ¿Por qué? Porque nosotros entonces no hemos creído en el Dios vivo, hermano. En el Dios que transforma. Y entonces ¿a usted para qué lo transforma? ¿O usted no se siente transformado? ¿Se siente perdonado? ¿O usted nunca ha pecado? Entonces cuando venimos a Cristo venimos pecadores, ¿verdad? Pero venimos a pedir perdón. Y Él nos levanta y nos hace nuevas criaturas. Dice la Biblia, las cosas viejas y ahora todas son hechas. Entonces crea en el Evangelio, hermano. A mí una vez hubo una persona que me quería entrevistar. Mire, ¿y usted por qué tal cosa? Mire, le dije yo, discúlpeme, pero yo un día escuché que había un Dios de perdón. Yo le pedí perdón y ahora soy nueva criatura y no tengo por qué darle explicaciones a nadie, porque si el Señor, siendo Dios, dice que Él tira los pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos, ¿por qué nosotros se los vamos a estar sacando a los hermanos? No podemos hacer eso, hermano. ¿Qué pasó después con Pedro y Juan?
Dice que ese milagro fue notorio para todo el pueblo. ¿Qué les pasó a ellos? Vinieron, ¿verdad? Los de allá, los del gobierno. Y le dijeron: dejen de hablar en ese nombre. Dejen de hablar en el nombre de Jesús, porque si no los vamos a matar. Y los pusieron en la cárcel unos días, ¿sí o no? Después los soltaron, va. Pero les advirtieron que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Cómo le respondieron ellos, hermano? Se pusieron a temblar. Le dijeron: no, ya no vamos a hablar en ese nombre. Dijeron eso. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, dijeron aquellos, porque ya su vida había sido transformada, había sido limpia, había sido cambiado el nombre, ya no tenían aquel nombre que tenían antes. Y el mismo milagro, el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Ese mismo Dios que los cambió el nombre a ellos, nos ha cambiado el nombre a nosotros. Que no venga nadie a decirnos que somos lo que éramos antes, porque usted no se lo tiene que creer, hermano. Usted tiene que darle la gloria a Dios y decir: ahora vivo para Cristo, estoy muerto para el mundo y vivo para el Señor, para la gloria de Dios. Por eso, hermano, para terminar, solo quiero darle este consejo. Y se lo quiero dar porque es una palabra. ¿Sabe una cosa? Yo traía otra prédica y el Señor me la cambió cuando estaba en mi casa. Llegó una persona llena del Espíritu y me dio esta palabra, porque venía de orar. Yo dije: eso voy a predicar. El Señor me lo acaba de poner. La otra prédica también estaba bonita, pero el Señor sabe lo que necesita oír su pueblo. Sabe que necesitamos no criticar, hermano. Sabe que necesitamos enfocar nuestra vida en verdad, leyendo la palabra y sabiendo el porqué de las cosas. Porque cuando usted lee la palabra, usted se llena de sabiduría. Pero si usted no la lee, hermano, usted vive errante en el mundo cristiano. Usted viene, canta y ni sabe por qué cantó y se va para su casa igual y no sabe usted ni qué predicar, ni entendí, dice usted, porque usted no lee. Pero cuando usted lea, yo le invito a que ustedes escudriñen la palabra para que el Señor enriquezca sus corazones, los llene de sabiduría, y que cuando sus bocas sean abiertas hablen sabiduría. Y que cuando hablen con la vecina, hablen sabiduría. Y que cuando llegue la vecina, ya viste aquella, usted le diga: no miro, no oigo y tampoco hablo. Fíjese que de lo único que puedo hablar es de la palabra. Radio Alabanza, la sintonía que lleva a Dios, agradece a su audiencia por estar en sintonía de su transmisión en vivo. Dios les bendiga.